Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro tutorial. En esta ocasión vamos a ver, a petición de uno de vosotros, cómo podemos tratar con imágenes y guardarlas y recuperarlas en SQL Server, ¿vale? Cómo gestionarlas. Bien, para ello, bueno, como siempre os he creado un pequeño proyecto en el que eh, vamos a mostrar las imágenes, un pequeño grid en el que vamos a ver la lista de imágenes que tenemos y por otro lado, pues el código que hace falta para poder acceder a gestionar esas bases de datos, ¿vale? Esas imágenes. Para ello he creado una tabla de ejemplo en una base de datos en la que bueno, he creado una tabla imágenes, ¿vale? Que tiene estos campos, ¿vale? Simplemente he puesto unos campos de ejemplo en la petición que me hacía vuestro colega era, bueno, me daba unos campos de ejemplo, yo simplemente he hecho unos para poder haceros el ejemplo, ¿vale? En este si editamos la tabla, aunque ya lo vemos aquí, pues bueno, tenemos el campo ID que es un autonumérico, ¿vale? Que va incrementando el contador tal como se va creando el, el registro. El campo imagen, que es de tipo imagen en este caso, estamos hablando de SQL Server 2016, ¿vale? Con lo cual, bueno, anteriormente lo trataba como un array de bytes, ahora ya lo trata como un campo tipo imagen. Bueno, pues ya está, saberlo simplemente. Y luego tenemos la extensión del archivo para luego a la hora de recuperar el archivo saber qué tipo de imagen era, si era un PNG, un JPG, en fin, el que sea, y un campo de observaciones para añadir un texto en el caso de que fuera necesario. En el caso vuestro, pues bueno, probablemente, pues no sé, como ejemplo, una tabla de clientes en la que tenéis todos los datos del cliente y al final la imagen, la foto del cliente. Pues, ¿vale? Sería tan válida como cualquier otra. En este caso, pues esta es la de ejemplo, ¿vale? Os la he enseñado aquí para que la veáis. Y este es el formulario, ¿vale? He aprovechado un formulario que tenía de otra aplicación y así me ahorro la mitad del diseño. Tenemos el ID, tenemos la extensión de la imagen, tenemos un control picture que nos va a permitir cargar la imagen y el campo de observaciones y aquí un grid en el que vamos a ir viendo la relación de imágenes que tenemos, ¿vale? Si lo iniciamos, como yo ya he hecho un par de pruebas, pues tendremos alguna imagen para ver cómo se vería en el programa, ¿vale? ¿Veis? Aquí ya tenemos. En este caso, como es un campo imagen lo que está recuperando, pues nos muestra una breve, eh, bueno, en el espacio que tiene, pues lo que sería la imagen, ¿vale? Si seleccionamos el registro, ¿veis? Esta es la imagen que está recuperando, pues aquí tenemos la parte central de la imagen. Nos recupera un trocito para darnos una referencia. Si, bueno, si no queremos ver esta imagen aquí porque, bueno, no acaba de verse bien, pues simplemente escondemos este campo del registro y así pues simplemente no se verá, ¿vale? Bien, ¿cómo hemos hecho esto? Eh, Aquí tenemos una serie de campos de texto, en este caso este está deshabilitado para que no se pueda introducir el código, puesto que el código lo recuperamos nosotros. Un campo para la extensión, que aunque se puede escribir lo que se quiera, ya veréis que en el programa lo que hace es, del archivo que nosotros seleccionemos, nos recupera la extensión que tiene la imagen. Un campo observaciones para introducir el texto que queramos y un campo picture para poder cargar la imagen en el que le habremos habilitado la opción del doble clic para seleccionar la imagen que queremos guardar, ¿vale? Y un grid en el que cargamos la relación de registros que tiene la tabla de imágenes. Bien, para ello, ¿qué hemos hecho? Para ello tenemos por un lado lo que es la capa de datos y por el otro lado que es el código del formulario, ¿vale? Tenemos una clase imagen, ¿vale? Os he creado una clase imagen que tiene los mismos campos que tiene la tabla,
con la diferencia de que aquí el campo imagen pues es un array de bytes, que es donde vamos a guardar esa imagen, ¿no? Luego veremos cómo se trata, cómo se convierte esa imagen para poderla gestionar y grabarla en la base de datos, ¿vale? Esta clase imagen es para gestionar los registros que nos traemos de la base de datos. Y por otro lado tenemos la capa de datos, ¿vale? Que la tenemos aquí, en la que hemos añadido pues los distintos métodos y funciones para gestionar, para hacer lo que se llama el CRUD, ¿vale? Gestionar pues las distintas acciones que queremos realizar sobre la imagen, ya sea guardarla, modificarla, eliminarla o simplemente recuperarla, ¿vale? Bueno, no tiene ningún secreto, vamos, es hacer las sentencias SQL correspondientes y, bueno, hacer una conexión a la base de datos, ¿vale? Hay por ahí un vídeo que habla exclusivamente del métodos de cómo acceder a una base de datos SQL y cómo gestionarla, ¿vale? La capa de datos. Bien, y por otro lado, pues tenemos el formulario en el que hemos montado pues todo ese mantenimiento en este caso de la tabla imágenes, ¿vale? Bien, tal como arrancamos, pues lo primero que hace es hacer una consulta a a la tabla de imágenes para devolver todos los registros y con ellos asignarlo directamente a lo que sería la base de datos o sea, no la base de datos, sino el data source del grid, ¿vale? Para rellenarlo con lo que hemos recuperado. Esto se podría hacer gestionando directamente, o sea, enlazando directamente la tabla de la base de datos con el grid, ¿vale? Con lo cual siempre tendríamos aquí, digamos que el estado en ese momento de la base de datos, de esa tabla de imágenes. Bueno, no es una mala idea, pero yo prefiero gestionar yo cuando añado, cuando quito y cuando refresco y cuando gestiono esa lista, ¿vale? Bueno, como he dicho, hemos cargado aquí, después de hacer llamar al método que teníamos en la capa de datos, que se llama devuelve imágenes, pues nos devuelve un dataset y con esa tabla que nos ha devuelto en el dataset le asignamos al data source, ¿vale? Y refrescamos para que nos actualice la vista de la lista del grid. Después de eso, ya nos muestra aquí toda la lista de registros y el siguiente paso que podemos hacer es o bien seleccionar uno, tal como he hecho antes, que en el botón de selección que tenemos aquí que indica el registro, le he programado que en el momento en que hagamos un cambio en la selección del grid, ¿vale? Vamos a verlo desde aquí con las propiedades. Si nos venimos aquí y buscamos el evento Selection Changed, ¿vale? Cuando cambia la selección, veis que aquí tenemos ya el código, ¿ve? En el que digo, bueno, recupero el índice que he seleccionado dentro del grid, ¿vale? La fila que he seleccionado y me voy a asignar los datos, ¿vale? Para cargar los datos de la base de datos. Como veréis, pues bueno, aquí comprueba si la variable imagen, acordaros que es esa clase que hemos definido para poder gestionar los datos. Si la clase imagen no está todavía instanciada, hago la instancio para poder gestionar los datos que voy a recuperar, ¿vale? Y acto seguido, pues me voy al dataset a buscar ese registro en el índice que yo he seleccionado dentro del data grid, ¿vale? Puesto que el grid lo he rellenado con este dataset, la fila correspondiente del data grid tiene que coincidir con la fila del dataset, ¿vale? Por lo tanto, me voy a el índice y recupero, en este caso, la imagen, ¿vale? El campo IMG, que es el que tiene la imagen. Bien, una vez tengo esto, bueno, perdón, aquí lo que estoy diciendo es compruebo que tenga datos, ¿vale? Si tiene datos, lo que vamos a hacer es convertir esos datos de la base de datos. La base de datos se guarda en un array de bytes, ¿vale? Aunque es un campo imagen el que aparece indicado en la base de datos, en realidad es un array de bytes, ¿vale? Con lo cual,
lo primero que tengo que hacer es coger ese array de bytes y asignarlo a el campo imagen, ¿vale? Como veis aquí, tenemos que el registro imagen que yo estoy recuperando de la base de datos, ¿vale? Que es este, le estoy haciendo un casting, ¿vale? Para decirle que es de tipo array de bytes y se lo meto a la variable imagen, ¿vale? Que he definido al principio del formulario y que, como veréis, es del tipo array de bytes también, ¿vale? Se la meto ahí y si esto ha ido bien y no me ha devuelto ningún nulo, ¿vale? Pues lo que voy a hacer es transformar esos bytes en una imagen para poder asignarla al control picture que tengo en el formulario, ¿vale? Que en este caso sería este. ¿Veis? Y aquí me creo un memory stream y le cargo esa imagen, ¿vale? Para poder gestionar ahora esa carga de la imagen que está dentro del memory stream. ¿Veis? Y como veis aquí, a la hora de irme a la imagen, al campo image, ¿vale? Esta es la propiedad image del picture box, ¿vale? Del campo para cargar la imagen, y le asigno ese stream que acabo de recuperar de la base de datos y le digo que lo voy a hacer en un formato imagen. Con lo cual se la asigno también a, a la propiedad img de la clase imagen que yo he instanciado al principio, ¿vale? Esta de aquí, o al principio del formulario. Y una vez tengo ya asignada la imagen, pues ya puedo cerrar el memory stream, ¿vale? Y asignar luego los distintos campos, tanto de ID como de extensión, como de observaciones, ¿vale? Para poder recuperar el resto de los datos. Y con esto ya me carga la imagen y los distintos datos de los otros campos en el formulario, ¿vale? Esto es el asigna datos, ¿vale? O sea, repito, así a modo rápido. Compruebo que tenga algún dato en el campo imagen de la tabla, del registro que he seleccionado, cojo ese dato, ¿vale? Le hago un casting como array de bytes y lo meto en la variable img, ¿vale? Y esa variable img la cargo, mejor dicho, dentro de un memory stream para asignársela posteriormente a la propiedad image del control picture box, ¿vale? Bien, con esto lo que hacemos es cargar la imagen en pantalla. Esto sería la opción esa que hemos visto antes que he hecho yo de selección, en la que cargo los datos y la imagen. Vale, ahora supongamos que queremos cargar una imagen nueva. Pues sería exactamente lo mismo, ¿vale? Como veréis, aquí le digo que va a ser un registro nuevo, ¿vale? Para gestionar que no sea una modificación, sino un registro nuevo. Me vuelvo a instanciar el control imagen, ¿vale? La clase imagen, la variable. Y me voy a valida datos, pasándole esa referencia para que me rellene todos los datos de la clase que luego voy a grabar. En valida datos, que lo tengo aquí abajo, primero hacemos un chequeo para ver que están todos los datos que hacen falta, ¿vale? Y hacemos exactamente lo mismo que antes, solo que en este caso tengo la imagen y lo que voy a hacer es convertirla en un array de bytes, ¿vale? Me voy a cargar imagen, que lo tengo aquí abajo. Esto ya lo podemos cerrar. Aquí abajo, ¿veis? Entro con el path correspondiente a la imagen, ¿vale? Ya tengo esa imagen y lo que hago es me creo un file stream en el que voy a cargar esa imagen, ¿vale? Para luego poder gestionarla. Luego me creo un binary reader en el que voy a cargar ese file stream, ¿de acuerdo? Y una vez tengo ese file stream, indico la longitud que tiene en esa nueva variable byte, array de bytes, perdón, ¿vale? Le indico primero la longitud, porque tenemos que saber exactamente cuál es el tamaño de la información que vamos a meter, ¿vale? La instancio como un nuevo array de bytes con la longitud que tiene, y una vez con esa longitud, ya lo que hago es directamente
coger y cargar en ese binary reader la imagen indicando pues eso, la longitud y el fichero de la imagen que voy a cargar. Ya lo tengo cargado, perdón, lo cargamos aquí, ¿vale? En la variable del array de bytes que hemos definido, ¿vale? Una vez tengo esa imagen cargada, pues ya cierro todo lo demás y devuelvo ese array de bytes con la imagen con todos los datos correspondientes a la imagen. ¿De acuerdo? Y una vez tengo esto, ya como el resto de datos ya los he asignado, pues directamente, ¿veis? Aquí tenemos el ID, no tengo que asignarlo puesto que es un registro nuevo y lo va a asignar directamente a la base de datos. La extensión, como os he comentado antes, con el pathGetExtension, la recupero del registro en el que me indicaba la foto, y las observaciones pues se las cargamos aquí abajo, ¿vale? Y con esto tengo todos los datos que necesito en la clase imagen para poder grabar el registro. Con lo cual me paso al campo siguiente, a la línea siguiente, perdón, y directamente me voy a la función de la capa de datos en la que hago la inserción o la actualización de la imagen. Le paso la imagen, le indico que es un registro nuevo y controlo si me devuelve algún error. Si nos volvemos a ir a la capa de datos, que antes la he cerrado sin darme cuenta, veréis que aquí en el insertar actualizar imagen, ¿vale? Defino el SQL, o sea, los parámetros SQL para la imagen, ¿de acuerdo? Defino la sentencia SQL en la que voy a hacer la inserción del registro, los distintos parámetros que me hacen falta y directamente le hago un executor on query para añadir el registro a la base de datos, ¿vale? En el caso del update pues sería algo parecido, pero en lugar de hacer un insert hacemos un update y aquí ya, como veréis, sí que indicamos el ID porque en este caso no va a ser un registro nuevo, sino que una actualización del que ya tenemos, ¿vale? Con lo cual aquí tenemos bueno, y una vez hemos insertado el registro, comprobamos que no ha dado ningún problema y volvemos a cargar los datos del grid para actualizar el grid con la modificación, inserción, eliminación, con la gestión que hayamos hecho, ¿vale? De los registros de la tabla de imágenes. Y por último, bueno, la edición, como os he comentado, es exactamente lo mismo, solo que en este caso ya tenemos los datos de la imagen y de todo lo demás y lo único que hacemos es actualizarlo, ¿vale? Y en el caso de la eliminación, pues sería algo parecido, pero bueno, en este caso recuperamos simplemente el ID, que es lo que nos interesa, y nos vamos al método eliminar, que lo que hace es un delete, ¿vale? Un delete en la base de datos para ese registro y poco más. Volvemos a cargar en todos los casos el grid para actualizar los cambios y punto pelota. Ya está. Y con esto sería más que suficiente, ¿vale? Sería todo lo necesario para hacer el CRUD de las imágenes. Como veréis, pues bueno, aquí la cargamos. Si queremos poner, pues no sé, vamos a hacer número, vamos a modificar esto, a poner número 1, por ejemplo, y le damos a modificar. La imagen actualizada y como veréis, ¿veis? Ya hemos actualizado el registro. Que ahora lo que queremos es, vamos a limpiar, por ejemplo, y le vamos a decir que vamos a cargar una imagen nueva. Para ello, ¿veis? Hacéis doble clic en la foto para añadir. Doble clic y nos vamos, por ejemplo, a un lugar donde tengamos imágenes, porque si no, por ejemplo aquí, ¿veis? Una diana. Pues, vale, pues esta misma. ¿Vale? Pues tenemos esta imagen que es de una diana, que esto será, pues mire, es tipo PNG porque ya nos ha devuelto la extensión y bueno, diana, por poner algo, ¿vale? Y lo único que tendremos que hacer es darle a nuevo para añadir la imagen. Imagen añadida, perfecto, ¿veis? Ya tenemos otro registro, como veréis salta del 1 al 5 porque
El 2, 3 y 4 pues son pruebas que yo he ido haciendo y como esto es un autonumérico, aunque elimines el registro, él ya siempre va a sumar 1. ¿Vale? Si ahora seleccionáramos este, veis, aquí tenemos la diana, ¿vale? Tenemos la otra, en fin, va cambiando, cargando según seleccionemos. ¿De acuerdo? Pues así de fácil y de potente es la gestión de las imágenes para poder guardarlas en una base de datos SQL Server. De todas formas, mi consejo es que si la gestión de imágenes va a ser masiva, ¿vale? Va a ser una gestión con muchísima cantidad de imágenes, bueno, esta es una opción, pero si queremos controlar un poco el tamaño de la base de datos, lo suyo sería guardar el enlace correspondiente a la imagen y las imágenes guardarlas en una carpeta en el servidor, ¿vale? Para poder recuperarla cuando sea necesario, pero lo que es la imagen como tal que se quede guardada en una carpeta del servidor y no en la base de datos, ¿vale? Porque si no, por propia experiencia os diré que la base de datos crece a un ritmo que es difícil de controlar. ¿De acuerdo? Pues nada, espero que os sirva, que lo utilicéis, que os suscribáis al canal si no lo estáis todavía para estar al tanto del tema. Y nada, cualquier cosa que se os ocurra y esté en mi mano, no tengo ningún problema en echaros una mano o colgar un vídeo para que sepáis cómo hacerlo. Como siempre el proyecto os lo dejo, os dejo el enlace para que lo podáis descargar y utilizarlo como queráis. Pues venga, esto es todo. Un saludo.